Hola, un saludo en este jueves y en este tiempo de reflexión inicial, como dice la cortinilla que nos precede, pues quisiera leer una expresión que encontramos, una frase que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro escrito por el médico Lucas, Hechos capítulo 3 versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Desde luego que el tándem, el equipo de Pedro y Juan era un equipo bien curioso. Juan, el discípulo amado de Jesús, y Pedro, el que le traicionó. Juan, el discípulo que aparentemente nunca dio problemas, y Pedro, que tenía un imán tremendo para los problemas. No podía estar en todos los problemas, pero le encantaban. Es bien interesante notar cómo los equipos de trabajo generalmente no son de personas similares, sino de personas diferentes, que se complementan. Los equipos de trabajo no son de piezas iguales, sino son piezas de puzzle que se complementan y se integran uno en la otra. Lo que realmente era igual para ambos es que eran fieles seguidores de Jesús y estaban dispuestos, y ojalá tú y yo también lo estemos, a llevar adelante la gran comisión. Los dos no iban cada uno por su lado a la reunión, sino que iban juntos. Pedro y Juan subían juntos. Sí, hermanos, la comunión no es la coincidencia en la reunión, sino que la comunión es algo más profundo, es algo más intenso, es algo más duradero en el tiempo. ¿Hasta qué punto me preocupo por mis hermanos? ¿Cuántas veces les hago una llamada o mando un mensaje? No para contarles cómo estoy, sino para saber qué tal están y poder orar por ellos. ¿Cuántas veces me preocupo por los demás? Y no es simplemente preguntarles cómo están para contarte mi historia, sino para escucharles. Eso es comunión. Pero me gusta este matiz de Lucas. No dice que iban juntos solamente, sino que subían juntos. Bajar es fácil, pero subir cuesta. Subir siempre es difícil porque significa esfuerzo. Porque significa que dejas atrás todo lo que no sea necesario, cosas que te pueden impedir, que te lastran en la velocidad y en la ligereza. No podemos ir a la presencia de Dios, no podemos estar en oración delante del Señor sin antes dejar muchas cosas, seguro que importantes, que nos impiden ir en libertad delante del Señor. Simplemente animo a leer el Salmo 24, versículos 3 al 6, y también recordar cuando Jesús dice que cuando vayamos a Él, cuando vayamos a orar, cerremos nuestra puerta. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Es interesante la hora novena, a la hora que tenían el culto, a las 3 de la tarde. Madre mía. Yo no sé si en España haríamos una reunión, un culto a las 3 de la tarde. Pero seguramente que más que un amén oiríamos un ronquido, ¿verdad? Y a veces se oye en otras horas. Evidentemente, esa era la hora que tenían para la reunión allí en el templo. Queridos hermanos, es importante, es primordial
es ejemplar. Respetar la hora de nuestras reuniones. La puntualidad habla de nuestro respeto hacia los demás. La puntualidad habla, sobre todo en una reunión donde buscamos al Señor, habla de nuestro compromiso, nuestro amor y nuestra reverencia al Señor. La puntualidad en una reunión delante del Señor y en general evidencia nuestro respeto y nuestro compromiso. Y hoy, con esto concluyo esta breve reflexión inicial. Como en la iglesia primitiva, seguimos orando al Señor. Seguimos esperando que Dios nos oiga y sabemos que nos oye. Y Dios sigue esperando que tengamos comunión entre nosotros, que nos despojemos de todo peso para acercarnos a Él y que con la puntualidad, entre otras cosas, seamos un testimonio, una evidencia, un discurso de reverencia a Dios hacia los demás. Que el Señor te bendiga. Ahora pasamos al tiempo de oración. Bien, después de nuestro tiempo de oración, leemos hoy el Salmo 23, lo leímos hace algún tiempo y hoy también lo vamos a leer y vamos a seguir meditando brevemente en algunas cosas de este Salmo. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas, Bien, y después de nuestro tiempo de oración, llegamos a nuestro tiempo de predicación, tiempo de reflexión bíblica más amplio. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por siempre. En una ocasión anterior, ocasiones anteriores, mejor dicho, hemos ido meditando distintas frases. El Señor es mi pastor, después en otra ocasión nada me faltará, y en otra también pensábamos en el versículo 2, en la primera parte, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Hoy quiero pensar en la segunda parte de este versículo 2, junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confieso que he leído muchas veces este salmo. Es un salmo muy querido por un servidor desde niño. Creo que fue uno de los primeros fragmentos de la escritura que cuando empecé a aprendí a leer, seguramente leería mis primeras veces. Pero hay algo que me impacta y que precisamente hoy lo traigo por esto. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me hace pensar, si tuviese que poner un icono, un símbolo, un emoticono, pondría hoy una señal de peligro. Cuidado con el agua que tomamos. Porque podemos pensar que todo es agua de Dios. El apóstol Pablo decía, examinadlo todo y retened lo bueno. Y también los apóstoles, tanto Pablo como Pedro, nos advierten de tener cuidado con lo que oímos, porque algunos hablan de Dios, pero no son de Dios. Y podemos ser engañados por cualquier viento de doctrina, es decir, podemos ser engañados por aguas que no son precisamente de Dios, aunque se presenten como tal. Es interesante porque David, que como sabemos había sido pastor de ovejas, conocía la importancia de detectar las buenas aguas de las malas aguas. No todos los ríos, no todos los embalses tienen aguas buenas. Puede haber aguas tóxicas, aguas envenenadas, que a lo mejor al paladar no lo parecen, pero pueden ser aguas venenosas. Recordamos que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y para un servidor, en esta serie que vamos teniendo poco a poco sobre este Salmo 23, es un aspecto que me ha tocado bastante, lo confieso. Pensar en qué tipos de aguas me dejo pastorear o dejo que el Señor me pastoree. David sabía que no todas las aguas hacen bien a las ovejas. Hace unos 20 años aproximadamente recuerdo que tomé un botellín de agua que alguien me ofreció con la mejor de sus intenciones y pasé aquella noche, aquel día, uno de los momentos más duros de mi vida, lo confieso. Me produjo un problema intestinal enorme. Aparentemente el agua era bueno, el agua venía embotellada, pero por alguna causa aquel agua estaba estropeada. A la vista tenía buen aspecto. Es más, en el sabor, en el paladar no le noté nada. Pero algo había, alguna bacteria, en fin, alguna cosa habría que me produjo serios problemas. Es necesario que nos dejemos aconsejar por aquellos que Dios pone también al frente. Es necesario que no vayamos al agua que nos parece mejor. Es triste cuando a veces oyes a hermanos que van a un sitio o van a otro simplemente porque les gusta. Y si el pastor o los ancianos le dicen algo, pues entonces se enfadan. Y Dios ha puesto pastores, ancianos, etcétera, hermanas en las iglesias, para cuidarnos. Y no podemos ir, valga la expresión, en plan llanero solitario. Parte de la labor del pastor es precisamente buscar un agua sana. ¿Cuántas veces oras por tu pastor, oras por los ancianos, para que el Señor les muestre aguas buenas para la congregación? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero es que, perdona, quien bebe es la oveja, podemos decir. Y si bebo donde quiero, mal asunto. Creo que lo segundo que encuentro en esta expresión hoy es desear y pedir a Dios que use sus canales. Pedirle a Dios que mi corazón sea lo suficientemente humilde como para no creerme yo sabio en mi propia opinión.
como citaba hace unos minutos, el apóstol nos recuerda la necesidad de examinarlo todo y retener lo bueno. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Soy responsable de seguir al Señor. A veces le echamos la culpa al agua, pero es que no ha habido un me. No decimos a veces, o la práctica no es me pastoreará, sino me pastoreo. Mal asunto. Por mucho que hayamos bebido en un arroyo, no significa que el agua de ese arroyo siempre sea buena. Qué importante es examinar, y acabamos de tener un tiempo precioso en la oración, y ahora al terminar podemos seguir teniéndolo. Qué importante, como digo, es examinarnos delante del Señor y pedirle la humildad para dejarnos pastorear por Él. Dios ejerce su misericordia y no podemos echarle la culpa de las aguas podridas si no somos humildes y nos dejamos pastorear por Él. Y la palabra pastor en el Antiguo Testamento tiene el significado de la palabra rey. Sabes, a veces el pastor tiene que usar la vara. Y Dios al que ama, castiga. Le hace pasar pruebas, desde luego, pero también le castiga. Pidamos al Señor nos dé la humildad. Ya no digo suficientes, sino humildad. Porque si es humildad, es siempre suficiente para dejarnos pastorear por Él. Para dejar que Él nos lleve a las aguas. Para que cuando oímos su palabra digamos, ¿dónde está? Déjame buscar ese agua buena de Dios para mí. Ojalá esta incursión de hoy en el Salmo 23, como lo está siendo para un servidor, también pueda serlo de bendición para ti. Que Dios te bendiga.